Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión, ay, perdón, disculpe, a una emisión más de Hombres con Propósito, el programa de Life and Strength, Vida y Fortaleza. Mi nombre es Rubén Estrada y siempre es un gusto, un placer eh, estar aquí con ustedes como cada lunes, perdón, a las 7 de la noche. Hoy es un poquito tarde, había un poquito de tráfico aquí en la zona donde yo vivo, aquí en Santa Fe de Tijuana, California, y a veces es complicado atravesar la famosísima glorieta de Santa Fe. Pero ya estamos aquí con ustedes con mucho gusto de estar otro programa más. Y como siempre, me gusta iniciar estas participaciones dándoles las gracias a nuestra pastora, la pastora Lorena Guillén, que es la persona que encabeza todo este esfuerzo de Life and Strength, tanto en Estados Unidos como en México, al señor Libardo Costa, que es su esposo, y el partícipe y cómplice de todas las iniciativas que tiene la señora Guillén. Asimismo, a nuestros pastores encargados de la iglesia aquí en Tijuana, Baja California, y a la gran cosecha sobrenatural, que es la, el obispado por el cual se ha regido la iglesia de nosotros aquí en México, de Life and Strength. Asimismo, como siempre, me gustaría iniciar con una pequeña oración o una pequeña petición, mejor dicho, al Espíritu Santo para que se presente y nos dé un poquito de palabra, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé voz, nos dé alcance para poder llegar esta pequeña palabra o este pequeño esfuerzo de su servidor para que llegue a más personas, que lleguen a más individuos, que lleguen a más personas necesitadas de una palabra de aliento, de una palabra de agradecimiento y que todo se complemente para la sabiduría de las personas, así como el bienestar de ellos mismos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a seguir con el análisis del capítulo 3, vamos con el subcapítulo 2. Aquí estamos en este libro que está muy entretenido, que se llama Entendiendo el propósito y el poder del hombre, el diseño de Dios para la identidad masculina. Esto es escrito por el doctor Miles Monroe o Monroe, y está editado por Whitehouse Español, aquí en México. Y como saben, ya estamos en el capítulo 3 y este capítulo el subcapítulo que vamos a analizar hoy está muy interesante porque lleva por título, mejor dicho, la simiente de Dios. El capítulo pasado hablábamos de que fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, los seres humanos, cuando fuimos creados por el Señor no imaginó un modelo, sino que Él, a partir de sí mismo, nos creó a imagen y semejanza físicamente. Y por eso es que no nos parecemos a ningún otro espécimen dentro de la Tierra, ¿no? Y ahora vamos a analizar esta parte que es la simiente de Dios. Y aquí voy a leer una parte del primer capítulo para introducir y avanzar en el análisis. Dios creó a la raza humana para que tuviera una relación con Él. Acuérdense que cuando hablamos de relación con el Señor, hablamos de una relación espiritual con el Creador. ¿Ok? Entonces, repito, Dios creó a la raza humana para que tuvieran una relación con Él, para que fuera su familia. Nuestra relación espiritual, estamos vinculados con el Señor. Su simiente, los hijos espirituales de Dios. La naturaleza de Dios es amar y dar, debido a que Dios es amor. Esto es un versículo muy famoso, o muy conocido, mejor dicho, de Primera de Juan 4, 8 al 16. Él quería ser, él quería ser que pudiera ser él quería un ser que pudiera ser el objeto de su amor y de su gracia. Él quería que el hombre fuera el recipiente de todo lo que él es y de todo lo que él tiene. Entonces, una vez, a partir de este capítulo entendemos que no solamente fuimos creados a imagen y semejanza, y también fuimos creados para ser la simiente del Señor, ser eh, ser su simiente no es, vamos a tener que abrir un poco el concepto, no se refiere a las cuestiones de reproducción en el sentido estricto, sino se refiere a que a partir de que el Señor nos dio imagen y nos dio
conocimiento, nos dio entendimiento. Ser su simiente se refiere a reproducir la enseñanza primaria que Dios nos ha dejado, que es Dios es amor y que Dios, la naturaleza de Dios es amar y dar. Y a partir de eso es como nosotros, cuando entendemos ese concepto, vamos a dar y amar a nuestro prójimo. Y esa es la parte en la cual se concentra este capítulo de este libro. Y aquí es importante reconocer y entender, ¿no? O sea, muchas veces nosotros como individuos, a pesar de que seamos personas probas y rectas, ¿qué tal, pastora? ¿Cómo está? Buenas tardes, bendiciones. Bienvenida. A pesar de que son personas probas o son personas rectas, muchas veces son personas que en su momento no van más allá de compartir o de dar. Personas que van a la iglesia los domingos, pero son poco partícipes o poco activas en la cuestión de, eh, vamos de compartir la palabra, ¿no? Ellos van a la iglesia, son personas que están trabajando, trabajadoras, no tienen vicios, no tienen problemas, y ellos creen que llevan una vida lo suficientemente recta y lista para estar en comunión con el Señor, ¿no? Pero esa es una parte de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Esa parte está reducida a un pequeño cuadro. El cuadro completo, el cuadro general, no solamente te dice que tienes que llevar conocerte con esa rectitud, sino también tienes que compartir y dar y amar. Y esta parte es lo que estamos analizando, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entender de que ser una persona espiritualmente activa no es solamente mantenernos en ese pequeño cuadrado, ¿no? Sino que también es ir hacia adelante, compartir la palabra, ayudar a las personas que a veces no se encuentran consigo mismas y que esas personas en muchas ocasiones están en busca de esa palabra. Y, y muchos ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, ser más proactivos en actividades de la iglesia, ser más proactivos en muchas cuestiones que son para difundir la palabra del Señor y que muchas veces y que en la mayoría de las ocasiones, mejor dicho, nos quedamos un poco retraídos para no participar mucho, ¿no? Y ahí es donde no estamos faltando este concepto de ser la simiente de Dios, porque cada quien al colocar su granito de arena, de cooperar en lo que es llevar la palabra del Señor o llevar las enseñanzas del Señor o eh, tener esa pequeña palabra de aliento con base en lo que Dios nos ha enseñado, es parte de compartirla y de repartir y de llevarla a más personas. No, la palabra que estoy pensando es repartir. No sé si está bien aplicado porque creo que no es el concepto, pero compartir y repartir me parece que sí tiene que, para efectos de lo que estamos platicando, me gustaría aplicarlo, ¿no? Entonces estamos compartiendo la palabra, repartimos la palabra y ahí nos estamos convirtiendo en reproductores de la palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al reproducir esa palabra, otras personas posiblemente tomen un cachito de eso, tomen un pequeño precepto de eso y puede infundirles esa pequeña motivación que les hacía falta para tener una vida mejor, una vida espiritualmente más sana o el primer paso para volver al camino de la rectitud o al camino de la espiritualidad o al camino de la iglesia o al camino de la palabra o al camino de su familia o al camino del trabajo, etc, etc, etc. Es decir, en este concepto de lo que es la simiente de Dios, el Señor es perfectamente consciente de que somos débiles en muchos aspectos, nos desviamos con suma facilidad, pero también que somos personas con el suficiente entendimiento, o seres con el suficiente entendimiento de que cuando nos desviemos, más allá de que Dios nos acoja con cariño y nos perdone, es, nuestras enseñanzas son tan profundas, son tan asequibles, que con un poquito de luz, con una pequeña palabra, con una pequeña enseñanza, con una pequeña plática, con una pequeña
de partición entre amigos y llevamos un concepto del Señor, el Señor va a encender en nosotros esa conciencia y volveremos al camino de la rectitud, de la proba, ser probos, ser espiritualmente activos, espiritualmente sanos y volveremos una vez más al camino del Señor, ¿no? Y eso es lo importante de este capítulo, que lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? A veces no pensamos, o mejor dicho, caemos en esa área de confort, de no avanzar más, y Dios siempre nos está pidiendo que seamos proactivos en sus enseñanzas, porque a partir de ahí podemos siempre ayudar a una persona adicional, a un amigo, a un hermano adicional, a un amigo adicional, que va a encontrar alivio en esas enseñanzas, ¿no? Pues por mi parte es todo. Es un concepto que tengo que reconocerlo, fue un poquito más complicado de lo que yo esperaba. Tuve que volver a releer algunos párrafos de este libro, pero eh, me gustaría concluir con esta pequeña cita que subrayé en el libro para tratar de redondear el concepto y que quede lo más claro posible, ¿no? Y sería, es el tercer párrafo, es la página 69, y dice, dijo, la María de ese día llegó al rey David un día, él dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has elegido, digo, ¿qué es el hombre para aquel que te acuerdes? Y el hijo del hombre para que tú lo cuides. Salmo 8 versículos 3 y 4. Es decir, la obra de Dios está en nosotros y en cada momento está ahí presente. A veces pensamos que no la vemos, a veces pensamos que no está tan presente, pero ahí está. Y si nosotros somos voy a utilizar esta analogía, una pequeña llama encendida, y esa llama encendida está permanentemente encendida, alguien va a alumbrar, alguien va a ayudar, y en ese momento nos convertiremos en la simiente del Señor. Y de sus enseñanzas, por supuesto, y de su palabra. Muy bien, ahora sí, creo que con esto queda un poco ya redondeado el capítulo de hoy. Les agradezco mucho, Pastora Mirbella, siempre es un gusto saludarla. Espero verla pronto aquí en persona para poderla saludarla y estar ahí al pendiente de ustedes. Pásenla muy bien, nos vemos, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos nosotros dentro de 8 días, pero recuerden eh, eh, que durante la semana tenemos varios programas de Life in Strength. Esta semana está Unisantizo con algún consejo y alguna palabra para ustedes desde el punto de vista de la psicología. El viernes la pastora Lorena dirigirá la oración de intercesión. Y pues no me queda más que agradecerles en su tiempo, su espacio y que tengan un excelente inicio de semana. Pásenla muy bien, bonito día, hasta luego.